Bueno, buenos días. El día de hoy estamos acá para aprender un poco sobre Kubernetes en general, ¿verdad? Y en este caso específico sobre Harbor y Kyverno. No sé si los que tuvieron la oportunidad de estar abajo en el auditorio vieron un poco, más o menos, ya una pequeña demostración de lo que podemos hacer con los cluster policies. Y la idea acá es enfocarnos específicamente en un feature que podemos también utilizar para asegurar o poder poner un poco más de seguridad a nuestros flujos de despliegue hacia producción. Bueno, mi nombre es Diego Arce, yo trabajo como Staff Software Engineer para Zuora y específicamente para el equipo de Engineering Success Group. Nosotros nos encargamos más que todo la parte que tiene que ver con infraestructura como código, clusters. Tenemos algunos clusters de Kubernetes por ahí. Tenemos también varios recursos de AWS en general, instancias de bases de datos, instancias de caché, digamos. Y si alguno no ha escuchado sobre Zuora, quiere aprender un poco más, estamos en el evento como Gold Sponsors y tenemos un stand acá abajo donde se pueden acercar y con mucho gusto podemos conversar tanto en general sobre lo que hace Zuora, como si tienen alguna duda en específica o quieren ampliar en algo en cómo nosotros estamos utilizando estas tecnologías. Bueno, lo primero, no sé si han escuchado hablar anteriormente de lo que vendría a ser el software supply chain, right? En este caso, lo que queremos, la idea es que veamos el flujo de construcción de software, ¿verdad? Tal y como lo manejan, digamos, cualquier fábrica en este momento, ¿cierto? Nosotros llegamos, recibimos insumos y los convertimos en un producto, en lo que sería un producto final. En el caso de una aplicación de contenedores, un flujo, digamos, sencillo, casi que todas las aplicaciones van a estar utilizando software libre, ¿verdad? De alguna forma, ya sea que tengamos una aplicación en Java con Spring o cualquier otro lenguaje, Ruby on Rails, cualquier cosa que queramos compilar, al final casi siempre vamos a estar usando en la actualidad librerías externas. Eso viene a representar, ¿verdad?, de cierta forma un riesgo de seguridad y demás que también tenemos que manejar y que forma parte del software supply chain. Tenemos nuestro repositorio de código de la aplicación. Vamos a tener alguna forma de compilar esa aplicación, en el caso de Java, ¿verdad?, convertirlo en un jar artifact, digamos, y en este caso lo que vendría a ser compilar las imágenes, y las imágenes tampoco las construimos de cero, ¿cierto? Al final utilizamos una base donde ya tenemos ciertos componentes que si hoy compilamos la aplicación y nos olvidamos, la desplegamos y nos olvidamos que existe, las partes que ya están ahí embedidas en esa base, ¿verdad?, se van a ir, van a ir apareciendo vulnerabilidades que no vamos a estar parchando. Y al final lo que vamos a tener como resultado es un container image que tenemos que poner en algún registro. Si alguno ha utilizado Docker anteriormente, bueno, ya tiene experiencia viendo lo que vendría a ser el repositorio, digamos que más famoso, que sería el hub de Docker, que al final es eso, ¿verdad? Es solamente un registro. Cuando nos vamos a las empresas, algunas podrían utilizar algún registro en cloud, ¿verdad? AWS tiene su oferta, el Elastic Container Registry, Azure tiene su homólogo y demás, y algunas empresas se encargan de manejar los propios. Es muy común o es bastante común escuchar allá afuera acerca de Nexus, incluso Artifactory, ¿verdad? Ambos realmente tienen las capacidades de poder hostear imágenes de contenedores. Sin embargo, hay cosas en las que Harbor es un poco mejor, vamos a ver por qué. Harbor al final es exactamente esto, es otro contenedor, otro repositorio, digamos, de imágenes. Harbor fue construido inicialmente en VMware, creo que por ahí el 2016, no recuerdo específicamente, pero bueno, y fue aceptado como un proyecto del CNCF en julio del 2018. Se movió en noviembre, digamos, de ese mismo año al madurez de Incubating, y desde el 2020 es un proyecto graduado, digamos, del CNCF, pero están en su estado más maduro, digamos. Harbor tiene una arquitectura que nos permite, digamos, hacer un despliegue, se puede manejar, digamos, de distintas formas. Obviamente por facilidad, normalmente uno va a buscar desplegarlo igual en clúster de Kubernetes, ¿verdad? Ellos tienen incluso un Helm chart disponible que usted puede utilizar y desplegarlo en clústeres de Kubernetes. Pero igualmente, de igual manera usted puede descargar los binarios y puede instalarlo en una instancia virtual, en una máquina virtual y demás.
Tiene varios componentes que podríamos manejar de forma externa. De hecho, cuando vamos a la documentación propia de Harbor, Harbor ofrece formas de alta disponibilidad, que cuando vamos a un ambiente productivo es muy importante, donde podemos separar lo que vendría a ser la capa de caché, en este caso un Redis instance, y lo que sería también la base de datos, ¿verdad? Un PostgreSQL. Para el ejemplo que vamos a ver ahorita, realmente tenemos un Redis ahí aparte, como para mostrar que puede tener un componente aparte, pero la instancia base de datos sigue desplegada en el clúster. Harbor nació exclusivamente para hospedar imágenes de contenedores. En eso es mejor, digamos, que Nexus y Artifactory, porque Nexus y Artifactory manejan otros tipos de artefactos, ¿verdad? Pueden manejar dependencias jar, pueden manejar paquetes de Python, etcétera, ¿verdad? Entonces, son un poco más variables. Cosas importantes acá en la arquitectura de Harbor que podemos ver, tiene lo que es la capa de autenticación, el Identity Provider puede ser externo, es muy común poder utilizar el LDAP, ¿verdad?, de la empresa o demás para poder autenticar con el mismo usuario que ya tal vez las personas están usando para otras aplicaciones. También lo que sería partes que solemos dejar de lado, ahora lo que es observability, cuando vamos a utilizar una aplicación como esta en un ambiente productivo, son cosas que no nos pueden quedar de lado y normalmente no prestamos mucha atención, pero Harbor se puede implementar, por ejemplo, a Jagger o OpenTelemetry, e incluso tiene métricas por ahí vacilones que podemos implementar con Prometheus. Algunos de los features que voy a resaltar, digamos, no es que esta es la lista completa, es la parte del proxy caché, digamos, igual nuevamente lo que hablamos, como no queremos manejar un riesgo tal vez, o incluso porque no queremos que todas nuestros nodos vayan a internet a descargar las imágenes, Harbor puede funcionar como un proxy, y en este caso manejar en caché las imágenes del hub de Docker o otros repositorios. Creo que ahorita podemos ver un poco cuáles son los que soportan. Tiene integrado un vulnerability scanning con Trivy, en este caso es el que trae por default, pero realmente se puede integrar a otros si uno quisiera. Lo que mencionaba, ¿verdad?, acceso a métricas, trazas distribuidas y logs de auditoría. También tiene algunas funcionalidades del Software Bill of Materials, que al final es un inventario, ¿verdad?, de todo lo que tenemos en esta aplicación, lo que comentábamos anteriormente. Nosotros tenemos aplicaciones, contenedores, donde incluso tenemos software que yo no estoy instalando, que ya estaba ahí en esa imagen base, ¿verdad?, y tal vez perdemos de vista o no es tan fácil manejar, y hoy en día es bastante común que por compliance y demás se tengan que manejar este tipo de artefactos. Esta es la imagen principal de lo que vendría a ser Harbor. Ahorita, si las demos no funcionan bien, lo vamos a poder ver un poco en acción, pero por acá podemos ver dos de los features que vendrían a ser más relevantes para nosotros. Eso es un ejemplo de Hola Mundo desplegado en el proyecto ArcZD, y acá podemos ver, hay una columna específica para el firmado donde se puede ver que todas estas imágenes que están para acá están firmadas, ¿verdad? Y podemos ver que en este caso la firma que está utilizando es cosign. Harbor nos permite dos tipos de firmas, sería cosign o notary. En este caso, para el ejemplo y para la demo, vamos a estar usando cosign, pero si por algún motivo hay un requerimiento específico de implementar notary, es bastante útil, ¿verdad?, manejar o tener presente que podemos manejar notary también. Ahora sí, Kyverno. Kyverno de igual forma, ¿verdad?, es un proyecto parte del CNCF, fue aceptado en noviembre del 2020 y ahorita está en el nivel de madurez de incubación desde julio del 2022. Hasta ayer que revisé todavía no estaba graduado, esto puede cambiar en cualquier momento, ¿verdad? Al final es la meta de todas las aplicaciones que están o que forman parte de este proceso, llegar a graduarse como parte de los proyectos de la CNCF. Ahora, ¿qué es Kyverno? En su eslogan, en su página principal, la definición simple que tiene es políticas como código simplificadas, ¿cierto? ¿Qué es la idea? Bueno, no sé si han escuchado hablar de otros motores, OPA, etcétera. Existen algunas otras opciones en el mercado, pero Kyverno lo que pretende hacer o lo que quiere hacer bien es manejar políticas de forma sencilla, en este caso, sin tener que aprender incluso un lenguaje externo, ¿verdad?, utilizando los mismos YAML manifest que ya utilizamos para desplegar nuestras aplicaciones, poder aplicarle políticas. ¿Por qué las políticas son importantes? Bueno, no sé si lo vieron en el ejemplo que nos dieron en el auditorio. Lo que ponían eran políticas para enforzar, por ejemplo, que las aplicaciones tuvieran auto-scaling. Es un escenario bastante común realmente.
Hoy en día es bastante probable que para mis ambientes de producción yo no voy a querer que nadie me despliegue una aplicación con solo una réplica, que si el nodo se va, la idea en Kubernetes al final es esa, ¿cierto? Los que fueron tal vez a la charla de Carpenter, los que saben un poco de Carpenter, saben que podemos hacer consolidación de nodos incluso, y si yo tengo una réplica solamente del contenedor, pues en algún momento va a haber un fallo en esa aplicación, ¿verdad? Vamos a tener una caída del sistema. La idea con Kyverno es justamente eso, poder evitar a puro compliance sin tener que estar pendiente o tener a alguien dedicado, por así decirlo, a estar revisando ese tipo de cosas, poder aplicar ese tipo de políticas a nivel del clúster. Para el ejemplo que tenemos en específico, lo vamos a ver para implementarlo para dos escenarios. Uno es para imágenes desde solamente los repositorios privados que nosotros queramos, que no podamos desplegar desde el hub de Docker, y las imágenes firmadas. Estas son algunas de las características igual, principales, lo que hablábamos. Kyverno al final de cuentas solamente es eso, digamos, es un motor de políticas, permite implementar seguridad, automatización de cumplimiento, como lo que veíamos anteriormente. Kyverno, además de solamente validar, realmente puede mutar un manifiesto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo realmente puedo configurar una política de forma que sin que alguien tenga que hacer algo adicional, inyectarle algo, ¿verdad?, al pod manifest que al final se va a desplegar en el clúster. También se pueden utilizar para verificar imágenes OSI, lo cual es importante, como hablábamos, ¿verdad?, en la cadena de suministro de software. Y las políticas se gestionan como un recurso más, sin aprender un lenguaje adicional, y está diseñado para integrarse fácilmente con las herramientas que ya utilizamos hoy en día en Kubernetes, como kubectl, Kustomize y Git. ¿Cómo funciona Kyverno a gran escala? De hecho, esto es un gráfico que ellos mismos tienen a alto nivel, por así decirlo, la arquitectura lógica de Kyverno. Al final, las peticiones que recibe nuestro API en Kubernetes van a tener el flujo que tenemos arriba, ¿cierto? Donde al final el objeto, el manifiesto, se almacena o se persiste en el ATC de Kubernetes. Antes de esa etapa, tenemos la etapa del Mutating Admission y el Validation Admission. En este caso, el Admission Controller de Kyverno nos va a permitir en esos dos eventos del flujo de una petición poder aplicar nuestras validaciones. Al final, lo que vamos a hacer es validar contra el esquema que estamos recibiendo si alguna de las políticas que tenemos en el clúster le aplica a ese objeto, a ese tipo de objeto. Y de igual manera hay un feature que no vamos a ver ahorita, pero también es importante que podamos conocer, que es el Policy Exceptions, donde tal vez tenemos una aplicación que por A o por B es la única que no puede soportar, no sé, más de una réplica, estamos bien con eso, etcétera, o simplemente porque ocupan 2 meses para poder cumplir, ¿cierto? El equipo de ingeniería ocupa 2 meses para poder cumplir con ese requerimiento. Nosotros podemos implementar esas excepciones a la política. Parte de lo que también nos genera Kyverno, que igual no vamos a ver en profundidad, pero vamos a ver a alto nivel, es generar reportes. De hecho, hay 2 modos de implementar políticas. Uno es Enforce y el otro es Audit. Vamos a movernos a la siguiente filmina, donde vamos a poder ver un ejemplo de una política. Nosotros le podemos, bueno, hay anotaciones específicas que tiene el manifest de la política. En este caso es el título, ¿verdad?, que le estamos dando a la política, en qué categoría creemos o cabe. Cuál es la severidad que le queremos asignar, cuál es el objeto de esa política, algunas versiones mínimas y la descripción de esta política. Acá arriba está el link. Kyverno realmente en el sitio web tiene ya muchas políticas de ejemplo, donde casi que nada más podemos copiar y pegar, ajustar los parámetros que aplican a nuestro caso e implementarla al clúster. Esta sería la parte antes del spec, ¿cierto? Ya después del spec viene lo que sería nuestra política. Como les mencionaba arriba, tenemos 2 opciones. En realidad quedaron las 2 Enforce, pero una es Enforce y la otra es Audit. En el modo Enforce, como lo vieron abajo, si yo aplico el objeto y no cumple con esa política, del todo el objeto no se va a persistir, no se va a desplegar. La aplicación, el despliegue va a fallar. Si lo aplicamos en modo Audit, el objeto se va a persistir, el objeto se va a desplegar, pero cuando yo vaya a los reportes de Kyverno, vamos a ver qué objetos no están cumpliendo con estas políticas.
o cuáles políticas están fallando. Esta sería la política de verificar que la imagen sea únicamente, sea la firmada. Entonces tenemos que describirle o declararle a cuáles referencias va a aplicar esta política, al tipo objeto pod, como mencionaba. Y también acá viene una llave pública, que es la llave pública contra la que vamos a validar que esté firmado nuestro contenedor. Al final lo que hacemos, ¿verdad? Con esta firma, en este caso esta es una firma generada con cosign, es una llave pública. Cuando ustedes utilizan cosign para generar la llave pública, les va a generar la llave privada y la llave pública. La parte privada, lo que ocupan hacer realmente es utilizarla, ya sea implementarla. Normalmente no lo vamos a implementar en local, ¿verdad? Lo vamos a implementar en un flujo de despliegue, puede ser GitHub Actions, un pipeline de Jenkins, GitLab, etcétera, donde vamos a hacer que parte del flujo de compilación de nuestra imagen sea firmar esa imagen. ¿Qué cosas estamos evitando ahí? Que nuestros desarrolladores puedan compilar una imagen en local, por así decirlo, y desplegarla. Podría ser una medida de seguridad adicional a solo el acceso, digamos, del desarrollador que no le permita hacer push. Y también vamos a asegurar que en este caso lo que nosotros estamos desplegando, si solamente manejamos nosotros esa llave privada en nuestros pipelines, es que esa imagen haya sido compilada contra nuestro proceso de pipeline, ¿cierto? Y ahora sí, vamos a la demo. Ok, algo importante por acá, este es el ejemplo o la aplicación que vamos a utilizar para desplegar. En realidad es una aplicación bastante sencilla, es un ejemplo de Hola Mundo con un Spring Boot MVC. Al final es una página web que vamos a desplegar. Esta imagen está siendo compilada con GitHub Actions. Si nos vamos acá, ya casi les menciono por qué tenemos un fallo acá. De hecho es una de las características que tenemos en Harbor. Este sería un pipeline correcto, ¿verdad? Donde podemos ver que parte de nuestro proceso es instalar cosign, los binarios de cosign como tal, la parte de configuración de Docker para la construcción y compilación, la parte de hacer el push al registry. En este caso esta imagen está haciendo push a dos registros. Uno sería el registro de paquetes de GitHub y el otro es un hardware que tenemos desplegado en un clúster de Kubernetes. Y el último paso, ya una vez que hacemos push a la imagen, es firmarla. Acá vamos a tomar un poco de tiempo para analizar el log. Lo que podemos ver es que al final se están creando, ¿verdad?, los registros, como les mencionaba, para las dos firmas que tenemos de la imagen, una para el GitHub Container Registry y la otra para el registro de Harbor, un Harbor on-premise, digamos, desplegado en este caso en el clúster de Kubernetes. Si nos vamos al YAML manifest de este pipeline, haciendo énfasis en estos puntos, en estas líneas específicas, la firma, como les mencionaba, ¿verdad?, no es más que aplicarle una firma, un cosign a la imagen, a todos los digits de la imagen que queremos, utilizando en este caso una función de cosign misma, que es obtenerla de las variables de ambiente, en donde la estamos inyectando con secretos de Kubernetes. Este repositorio creo que está disponible en el QRL al final, donde pueden igual analizarlo, pueden copiarlo, pueden utilizarlo para sus proyectos. El otro pipeline que falló, no es un fallo no intencionado, es un fallo utilizando uno de los features de Harbor. Cuando nosotros queremos asegurar nuestros despliegues o nuestras versiones, lo preferible sería que cualquier imagen que ya generamos como una versión final no sea sobrescrita, ¿cierto? Hay ciertos riesgos, en realidad, bueno, ahorita el alcance como tal, la idea no es entrar en ese detalle, pero la idea es que sepamos que parte de los features que nos ofrece Harbor es impedir que una imagen pueda sobreescribir un tag, que a veces son cosas que es un poco más difícil manejarlas en otros registros. De hecho, el fallo es un 412 con una condición fallada. Ahora sí, si nos vamos al Harbor, como les mencionaba, digamos, esto sería la página principal de un proyecto de Harbor. Acá lo que tenemos son tres proyectos. El library es el que viene, por así decirlo, por default. El RCZD es el que hemos creado para esta demo. Y el hub
viene a ser otra de las opciones que les mencionaba anteriormente. Acá en las opciones de registries que tenemos en Harbor, podemos ver que tenemos un hub que al final no es más que un mirror del Docker Hub. De esta forma yo puedo, después de haber configurado esto, un proyecto apuntando a este registry, ¿verdad? Lo que les mencionaba anteriormente, puedo hacerle pull a esas imágenes sin necesidad de tener que autorizar o aprobar que el clúster pueda descargar directamente de hub. ¿Qué tipo de beneficios podemos tener utilizando este tipo de features? Si nos vamos al proyecto del hub, podemos ver en este OpenJDK otra de las características que les mencionaba de Harbor, que es el análisis de vulnerabilidades. Esas son imágenes públicas, de hecho este es el OpenJDK 17, y podemos ver que tiene algunas vulnerabilidades por ahí presentes dentro del escáner que le hace Trivi. Si ustedes le hacen igual un escaneo en este momento con Trivi, esas son las vulnerabilidades que les va a arrojar. Parte de también lo que les mencionaba, el software Object of Materials, es los otros tipos de binarios, ¿verdad?, que tenemos empaquetados en esta imagen. En este caso acá, en el mismo Harbor, podemos ver que esa imagen, por ejemplo, tiene el util de curl, que es necesario para nuestro troubleshooting, en la versión 7.61, por ejemplo. Entonces, ese son el tipo de cosas que Harbor nos permite fácilmente manejar dentro del mismo registry. Esta imagen como tal, si nos devolvemos, vamos a ver que no está firmada. Acá podemos ver que esta, bueno, casi no se ve, pero eso está en rojo con una X. Esa no está firmada. Si nos vamos al otro proyecto, en este caso al arczd, podemos ver que la imagen de Hola Mundo, que se compiló anteriormente, tiene firmas. Hay otras dos que no están firmadas, que si pueden ver no tienen tags. En realidad fueron ejemplos para intentar quitar la firma a otra. Todas las otras que podemos ver aquí, la 015, 0220 y la V021, están firmadas en este momento con cosign. Ahora sí, vamos al clúster. Ok, por acá vamos a tener dos políticas. En este momento, si yo hago un kubectl get cluster policy, vamos a ver que no tenemos ninguna política aplicada. Y si yo quisiera venir a desplegar una de las aplicaciones, por acá lo que tenemos es un ejemplo que utiliza mucho AWS, es un Game 2048. Bueno, vamos a ver que el despliegue es lo que no estaba creado. Ok, vamos a ver. Ahí está corriendo. Esta sería la aplicación que acabamos de desplegar, digamos. Vamos a aplicar una de las políticas en este caso. Bueno, primero vamos a eliminar el despliegue de este juego. La primera política que vamos a aplicar es la que les mencionaba anteriormente. No, mentiras, la que les mencionaba anteriormente era el cosign. Esta lo que nos va a permitir es enforzar. Ahí está un poco mejor. Esta lo que nos va a permitir es enforzar que las imágenes sean, como les mencionaba, ¿verdad?, solamente en este caso de nuestros repositorios internos, ya sea del Harbor on-premise que tenemos o del GitHub Container Registry. Vamos a volver a aplicar la imagen de game. Si nos vamos al manifest de game que tenemos por acá, vamos a ver que esta imagen en el deployment viene del hub de Docker, ¿cierto? Bueno, lo primero que tenemos que aplicar es la política. Kernel One Private Registry. Ok, ya podemos ver que la política de restringir las imágenes de los registros de imágenes está en true, está corriendo, está lista. Y si intentamos aplicar nuevamente el juego, vamos a obtener un error, ¿cierto?
¿Cuál es el error al final de cuentas? Que el repositorio de imágenes es desconocido, no es parte de los autorizados. Es parte de lo que queremos enforzar. Yo tengo por acá dos ejemplos. Tengo una aplicación que no está firmada. De hecho, este tipo de cosas la podemos validar también con Cosign. Okay, con Cosign directamente podemos validar acá. Al final de cuentas, con este comando, Cosign Verified, ahí le estamos mandando la llave pública directamente al comando para validar que la imagen no se encuentra firmada. Aquí podemos ver que las firmas no fueron encontradas. Si aplicamos la segunda política, bueno, primero vamos a eliminar. Okay, ahí está la segunda política. Esta política era la que les mostraba anteriormente en el slide, es la que nos va a permitir verificar que la firma de la imagen corresponde a nuestra llave pública, que fue la que acabamos de agregar. Si intentamos desplegar, en este caso es una imagen que ni siquiera está firmada, vamos a obtener nuevamente un error, ¿verdad? En este caso no es que el container registry no es desconocido, sino que esta imagen no tiene firmas encontradas. Si nos vamos a la segunda, que en este caso sería la aplicación directamente de Harbor, acá podemos ver el registry, que es la 0221, que es básicamente esta que tenemos por acá, que está firmada. Vamos a eliminar estos recursos. Ok, vamos a... Bueno, vamos a ver que esta aplicación ya está corriendo. De hecho, si nos vamos para acá, a Hello World, al final está la aplicación que acabamos de desplegar, la versión 0.2.1, que es la que estaba firmada, con una obra de arte por mi hija. Y esta imagen fue desplegada correctamente porque Harbor puede validar, Kyverno puede validar que la firma que tiene esta imagen es exactamente la que nosotros le estamos aplicando en el pipeline. De esta forma, ¿qué nos aseguramos? Como mencionamos anteriormente, que esta imagen fue compilada en nuestro pipeline y fue firmada con la firma que nosotros queremos autorizar para correr en el clúster. Y bueno, ya por ahí vi un minuto, entonces, preguntas de un minuto. ¿No? ¿Sí? ¿Puedo aplicar estas políticas a nivel de deployment? Es que me preocuparía que lo aplique a nivel de pod y me queden deployments ahí pendientes de desplegar porque no se cumplen las políticas. Realmente, si te fijas en lo que yo estaba desplegando por acá, lo que falla como tal, espérate para ver de los errores que tenemos, o sea, esta que falla por acá, lo que está fallando en el despliegue es un deployment exactamente. No estamos manejando el pod directamente, entonces la respuesta al final es sí. Lo que le declaramos a la política es a qué tipo de recurso, digamos, es a la que le estamos aplicando. Pero sí, los deployments van a ser afectados por esta política. ¿Sí? Me queda una duda. Me dijiste como que Harbor se puede reemplazar Nexus o Artifactory. Pero después dijiste que no, porque Nexus también se usa para NPMs y Python libraries. O sea, si negocias en la compañía no podemos hacer ese cambio. Si tenemos ese tipo de artefactos, sí, correcto, tendrían los dos que convivir. Harbor lo que es, como mencionaba, ahora es una herramienta más específica, más especializada en el despliegue de contenedores como tal, las imágenes de contenedores.
los otros tipos de repositorios realmente es como que ya soportan otros artefactos y soportan uno más, ¿verdad? Pero sí. Ujú. Sí, claro, no hay problema. ¿Existe como algún tipo de integración que se pueda hacer entre hardware y tal vez así como un artefactory? Sí, eso es algo importante, de hecho buen punto. Harbor soporta replicación, Harbor puede replicar hacia otros registros realmente. Lo podríamos ver por acá en replications, ahorita no vamos a crear una, pero sí podríamos usar Harbor para replicar hacia el otro registro. Listo, creo que estamos con el tiempo. Yo voy a estar afuera, entonces si alguno tiene alguna otra duda, nada más ya casi la vemos. Muchísimas gracias, muy amables.